Buenas noches, bienvenidos a Más duro que el pedernal. Feliz Pascua de Resurrección. Estamos haciendo un directo así sorpresivo. Lo he anunciado hace 5 minutos en Twitter, entonces, bueno, pues si hay gente interesada, pues irá conectando para comentar este asunto de la gestación subrogada. Vientres de alquiler, maternidad sustitutiva, ya diremos que hay distintos nombres con los que se puede hablar de esta práctica. Y lo voy a hacer porque acabo de escribir un articulito en mi blog, Más duro que el pedernal, en este caso en Infocatólica, donde comento la postura de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia sobre este asunto, al menos como yo la entiendo. Y bueno, me parece que puede ser interesante que haga una lectura comentada de este artículo, pueda responder algunas preguntas y bueno, incluso esto, pues sobre todo lo pondré al final del artículo también para quien no quiera a lo mejor leerlo o prefiera escucharlo así de manera narrada, lo pueda hacer. Vamos a empezar haciendo una oración a la Virgen. Podemos hacer el Regina Coeli, a ver si encuentro aquí un Regina Coeli. Que sea aquí, mira, estos creo que está mirando a ver si encuentro alguno bilingüe. Este que tienen aquí los amigos del Opus Dei nos vale, por ejemplo, que viene en español y en latín, ¿no? Si lo podemos leer, a ver si me sale así todo entero. A lo mejor a alguno le sale un poquito pequeño, pero bueno, lo hacemos en latín, por supuesto, para practicar la pronunciación que nos enseña el padre Francisco Torres. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Regina Coeli letare. Alleluia. Quia quem meruisti portare. Alleluia. Resurrexit sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Jesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Bueno, pues así, digamos, nos ponemos en modo pascual y en modo de empezar a comentar este asunto. Voy a compartir aquí en la pestaña, en la ventana, el artículo que he escrito. Y quien quiera, pues a lo mejor alguno prefiere leerlo, le será más rápido seguramente leerlo que comentarlo aquí, pero bueno, voy a dedicarme a leerlo y a comentar alguna cosa y yo creo que luego haré un repaso para ver si hay preguntas o algún comentario que pueda ser de interés. Tal vez leyéndolo encuentro alguna errata o algún error y así me permite corregirlo. Entonces, ¿qué enseña la Iglesia sobre la gestación subrogada? La noticia de que Ana Obregón, famosa actriz española de 68 años, ha adoptado una niña concebida por vientre de alquiler o gestación subrogada, ha levantado un fuerte debate entre los que se posicionan a favor y en contra de esta práctica. Aprovechando esta polémica, intentaré explicar en este artículo las claves de la doctrina católica sobre este tema. No estoy muy seguro de cuánto se conoce a Ana Obregón. Como digo, es una actriz, bueno, tiene distintas presentadoras de televisión, etcétera, muy conocida en España. No sé si se la conoce mucho en América, en Hispanoamérica, pero bueno, en cualquier caso, a poco que ustedes consulten un poquito la prensa española, pues verán que esto está por todas partes porque ha levantado mucho revuelo. No es el único caso de famosos que han acudido a este método, desde luego ni siquiera españoles. Quiero decir, en España ha llamado mucho la atención porque esta práctica, como diré más adelante, está prohibida. En Estados Unidos, que es donde además esta señora ha hecho este procedimiento, pues parece ser que es legal en algunos estados. No, hay muchos más famosos, digo españoles, que lo han hecho, sobre todo en casos pues, de parejas homosexuales, etcétera, ¿no? En este caso, además, tiene un asunto un poquito más, no sé, más extraño, porque al parecer la niña biológicamente sería hija del hijo de Ana Obregón,
fallecido hace poco de cáncer, por lo tanto sería su nieta. En fin, una cosa muy rara, muy sórdida, como pasa cuando se hacen este tipo de cosas. Así que, pero bueno, al hilo de esto vamos a ver lo que enseña la Iglesia, al menos como yo lo entiendo y citando los documentos adecuados. Sobre este asunto, al igual que sobre otros muchos puntos de la moral cristiana, la Iglesia defiende verdades que son accesibles a la razón natural, pero lo hace iluminada por la fe en la revelación. Por eso, estas cuestiones son defendibles ante todo el mundo, incluso ante los que no tienen fe, aunque solo pueden ser entendidas si se aceptan los presupuestos antropológicos, también de razón, que sostenemos los cristianos. Bien, es importante esto, que ya nos hemos referido muchas veces, tanto en este programa como en el programa donde leo a Santo Tomás. Estas cuestiones son cuestiones de razón, no son cuestiones que sean de orden sobrenatural, porque vamos a hablar de la dignidad del ser humano, y aquí pues hablamos de argumentos que se pueden entender, lo puede entender cualquier persona que no tenga fe. Nosotros, como católicos, además, desde la fe, tenemos una serie de conocimientos sobre la realidad natural, que son de un orden, pues bueno, de ese orden natural, pero con una claridad mayor. Además, el magisterio se ha pronunciado sobre esto, y en este sentido la Iglesia habla desde la fe y desde la razón. Pero ¿qué pasa? Que habrá gente que no tenga fe. Esas personas que no tienen fe pueden entender estos argumentos. Sí, los pueden entender. Pero vean que si parten, como digo aquí, de presupuestos antropológicos erróneos, no los van a aceptar. Entonces siempre habrá que tener en cuenta qué razones acepta el adversario si es que me voy a poner a discutir. Si el adversario es católico, se debe entender que acepta estos presupuestos. Entonces esto lo debería entender cualquier católico. Bien, presupuestos antropológicos para la doctrina de la Iglesia sobre la gestación subrogada y sobre otras muchas cuestiones. El primer presupuesto es que el ser humano es distinto de cualquier otro animal y tiene una dignidad especial. El ser humano es una unidad de cuerpo y alma, un alma espiritual que es creada inmediatamente por Dios para informar un cuerpo que surge de la acción procreadora de los padres. Esta particularidad hace que la concepción humana no pueda tratarse como la concepción de cualquier otro animal o de una planta, sino que está sujeta a un respeto especial. Es decir, las intervenciones técnicas que se pueden hacer sobre un animal o sobre una planta, que serían lícitas, no se pueden hacer sobre un ser humano. Y esto es porque el ser humano no es como cualquier otro ser vivo natural. Tiene un alma espiritual directamente creada por Dios, está creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene una dignidad especial. No es como el resto de los animales. Esto es un presupuesto que si no se acepta, pues entonces no, lo demás no tiene sentido. El ser humano ha de ser concebido como fruto del amor entre dos personas dentro de la institución del matrimonio, que asegura la posibilidad de su crecimiento y educación en el mismo marco de amor en el que ha sido concebido. A la vez, la procreación humana presupone la colaboración responsable de los esposos con el amor fecundo de Dios. El don de la vida humana debe realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus personas y en su unión. Esta es una cita casi literal, no lo he entrecomillado, pero es una cita casi literal de la instrucción Donum Vitae que vamos a comentar, sobre todo, que voy a tener de base en este artículo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sobre este tema es importante, bueno, lo que hemos dicho, la Iglesia cuando habla se pone en la situación de lo que es propio del ser humano y adecuado para el ser humano. Y entonces el ser humano, por su dignidad, por su naturaleza, tiene el derecho, y debe ser así desde el orden moral, de ser concebido en el marco del matrimonio, es decir, de la unión estable entre un varón y una mujer, naturalmente fecundos y abiertos, por lo tanto, a los hijos. Esto no quiere decir que en muchas ocasiones esto no se dé, pero esto lo veremos más adelante. Pero el que esto no se dé no quita que el ser humano tenga este derecho. Y que cuando esto no se da de otra manera distinta, el hecho de que eso se da esté mal. No que esto manche, insisto que lo voy a aclarar después, no que esto manche a la persona que haya sido concebida fuera de este orden. Y vamos, nosotros somos los primeros en decirlo, lo diré más adelante, cuando, por ejemplo, hablamos de niños concebidos, por ejemplo, en el marco de una violación, por poner un ejemplo, ¿no? Todavía no estamos hablando de la gestación subrogada, veremos en ese caso.
El segundo presupuesto antropológico es que la vida humana comienza desde la concepción, es decir, desde la unión en una nueva célula embrionaria de los gametos humanos, el óvulo y el espermatozoide. Un embrión humano es biológicamente un individuo de la especie humana, lo que lo convierte a todos los efectos en un ser humano. A partir de la concepción, el embrión humano irá creciendo en un proceso gradual hasta convertirse en un ser humano adulto. Bueno, yo creo que esto es bastante claro, lo que conocemos más o menos hoy de la biología humana. Bueno, la biología en general, de hecho esto sucede en cualquier especie animal que se reproduzca de forma sexual, es decir, con gametos provenientes de una parte masculina y una parte femenina. En el momento que hay la unión de estos dos gametos, se da una fusión del ADN de los dos, que son gametos precisamente porque no tienen el ADN completo que tienen las células que no son gametos de un individuo de esa especie, y entonces se combinan dando lugar a un ADN único y por lo tanto a un individuo con ese ADN de tal especie que es único. Es un individuo porque la célula embrionaria es una célula que se considera totipotente, es decir, desde esa misma célula se puede generar un individuo completo. Esto es distinto de cualquier otra célula. Si yo me quito una célula, por ejemplo, epitelial, una célula de la piel, esa célula va a tener ciertamente mi ADN. Vean las películas de detectives, ¿no? Pero esa célula por sí misma no puede generar, no está, puede incluso estar viva, pero no puede generar un individuo de la especie de forma completa como puede hacer un embrión. Un embrión es una célula de esta característica, ¿no? Y de hecho, si yo tomo un embrión que está compuesto de varias células, porque las células se van a ir replicando, y van a ir, por lo tanto, aumentando la cantidad de células, si yo separo una célula de esas todavía en estado embrionario, que eso es lo que se llama la gemelación, se va a formar un individuo distinto con el mismo ADN. Y cuando nazcan, pues van a nacer dos niños, los gemelos, ¿no? Que son gemelos idénticos en este caso, que comparten el mismo ADN. Bueno, todo esto es biología, creo, más o menos básica. Pero es importante entender que desde el momento de la concepción tenemos un embrión humano, un ser humano y digamos también una persona, porque nosotros en filosofía entendemos que la persona es una sustancia intelectual de naturaleza racional, perdón, sustancia individual de naturaleza racional. Esa es la definición que da Boecio de la persona y se basa sobre todo en primer lugar, en que sea un individuo, sustancia individual, en segundo lugar, que sea un individuo de la naturaleza racional, por lo tanto, el ser humano, que tiene naturaleza racional. Si yo tengo un individuo del ser humano, filosóficamente tengo una persona, y esa persona tiene toda la dignidad de un adulto, aunque no pueda ejercer sus funciones intelectuales por falta de, digamos, de órganos para ello, la naturaleza es la misma en el adulto que en el embrión. Es un ser humano. Lo único que el adulto pues, está más desarrollado, ha crecido, ha podido desarrollar estas capacidades que tiene el embrión de forma embrionaria, pero en su naturaleza es la misma. Bueno, no me extiendo mucho más en esto porque yo creo que más o menos se sabe. El tercer presupuesto es que no todo lo técnicamente posible es moralmente bueno. Hay una diferencia importante entre la ciencia natural, que implica un conocimiento de la naturaleza, y la técnica, que consiste en utilizar ese conocimiento para intervenir en la naturaleza dominándola. Es sobre este segundo punto sobre el que hay que hacer un juicio moral, porque la transformación de la naturaleza mediante la técnica puede ser para el bien, como por ejemplo curar una enfermedad, o para el mal, como crear un arma biológica. Entonces, yo creo que esto está de más, pero hay gente que esto no lo acaba de entender muy bien. Y te dice, no, es que entonces la Iglesia se pone en contra de la ciencia. No, mire usted, en contra de la ciencia, en principio no hay que estar. La ciencia es buena, que se conozcan las cosas no puede tener una consideración negativa. Lo malo es utilizar ese conocimiento para el mal. Y eso sería la técnica en el sentido malo, o si lo utilizo para el bien, pues es la técnica buena, ¿no? Entonces ahí es donde hay la valoración moral. La valoración se hace sobre la técnica, no sobre la ciencia. Son dos cosas distintas, como se puede ver en el ejemplo. En 1987, la Congregación para la Doctrina de la Fe, dicasterio romano, del cual era prefecto el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, publicó, con la aprobación de San Juan Pablo II, un documento fundamental para tratar todas las cuestiones derivadas de la procreación humana. Se trata de la instrucción Donum Vitae. La mayor parte de las citas que emplearé están tomadas de esta instrucción. Quien quiera conocer esto mejor, léase esta instrucción, aparte de otros documentos, el mismo Evangelium Vitae, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, ¿no? Y otros documentos que han aparecido
que se puede encontrar con mucha facilidad sobre esto que se llama bioética, ¿no? Sobre la moral de la vida. Pero esta instrucción a mí me parece muy clara. Es del año 87 y uno dirá, hombre, pues anda que no ha llovido desde entonces, ¿no? Han pasado ya 35 años, ¿no? 36, sí, por ahí. Bueno, entonces dice uno, ha pasado mucho tiempo, parece que la técnica habrá avanzado y todas estas cosas se habrán quedado obsoletas. Veremos que no. Más o menos en esta época, todos los procedimientos técnicos de los que se habla ahora ya se conocían. A ver, han avanzado, digamos, de forma tecnológica, se harán mejor, con más éxito, con más facilidad, o más baratos, no lo sé. Pero esto, que tenemos este documento que nos sirve mucho para orientarnos. Bien, vamos a seguir. ¿En qué consiste la gestación subrogada? Para explicar las cosas con precisión hay que explicar en qué... Aquí tengo una redundancia, luego la corrijo. Hay que explicar en qué consiste exactamente la gestación subrogada, también llamada vientre de alquiler. Esto es un término que se usa. El término vientre de alquiler es un poco más despectivo, ahora diré por qué hablo de gestación subrogada. En Donum Vitae a esta práctica se le denomina maternidad sustitutiva, refiriéndose a, y esto es cita ya de Donum Vitae, a la mujer que lleva la gestación de un embrión implantado en su útero que le es genéticamente ajeno, obtenido mediante la unión de gametos de donadores, con el compromiso de entregar el niño inmediatamente después del nacimiento a quien ha encargado o contratado la gestación. B. La mujer que lleva la gestación de un embrión a cuya procreación ha colaborado con la donación de un óvulo propio, fecundado mediante la inseminación con el esperma de un hombre diverso de su marido, con el compromiso de entregar el hijo después de nacer a quien ha encargado o contratado la gestación. Bien, son dos casos. El primero, que es sobre todo el que se suele hablar hoy, implica lo que se llama la fecundación in vitro, que hablaremos un poco de eso. El segundo es un caso en el que se utilizaría la inseminación artificial. Digamos, sería una mujer que se deja inseminar por otro señor, dice aquí, diverso de su marido, ¿no? Pero al nacer el niño lo va a entregar pues a ese señor o a otra persona. En cualquier caso, sería de alguna manera separar, digamos, la maternidad biológica de quien luego va a criar el hijo. Y esto por un contrato previo, ¿no? Es un compromiso que hay, ¿no? No una cuestión accidental que puede pasar después, como por ejemplo, pues cuando hay un embarazo inesperado y ante el peligro del aborto, digamos, se indica pues a la persona, oiga, mire usted, tenga usted el niño y lo vamos a dar en adopción. Pero eso es distinto, porque aquí el origen del niño viene dado por ese compromiso. Si no, ese niño no habría sido concebido. Vean que no me extiendo mucho en este matiz porque creo que se entiende, pero aquí me permito señalarlo. Yo utilizaré el término gestación subrogada por ser el que se está empleando ahora mismo en medios para promover una imagen favorable de esta práctica. O sea, el término gestación subrogada, lógicamente, es un término que pretende ser simpático o amable. Es como, digamos, que uno alquila la potencia o la capacidad gestadora de una señora. Una señora hace un trabajo que sería gestar un niño ajeno. Esto más o menos es lo que se viene a decir. Y esto se hace porque primero es un término como muy, como diría yo, no sé, parece muy técnico así, gestación subrogada, ¿no? Y entonces no se entiende lo que es, porque si hablamos de vientres de alquiler queda como más sórdido, ¿no? Y maternidad sustitutiva también estamos indicando eso, que en principio hay que considerar que la verdadera madre es aquella que gesta y pare al niño, ¿no? Entonces, gestación subrogada se utiliza así. Ahora, si yo utilizara uno de los otros términos, se me podría decir, hombre, pero es que ya estás, digamos, utilizando un sesgo, una postura contraria de antemano. Obviamente tengo una postura contraria de antemano, porque es la que tiene la Iglesia. Pero bueno, para que nadie pueda decir que el lenguaje pueda... vamos a ir a las razones, no al nombre. Entonces, si ellos quieren usar gestación subrogada, pues utilícenlo. A mí me da igual mientras sepamos en qué consiste. Esta es la explicación. Entonces, de este modo intentaré poner la fuerza en los argumentos y no en la sensibilidad a la que se suele apelar en estos temas. Bien, dentro de la polémica actual se suele hablar de gestación subrogada en el primer sentido citado, es decir, una mujer gesta en su útero un embrión que ha sido producido mediante fecundación in vitro en un laboratorio con el compromiso contractual de entregar el niño a los contratantes, sometiéndose a una serie de condiciones y recibiendo o no, dos opciones, un pago por el servicio de gestar el niño. Cuando no hay un pago derivado de la gestación, se suele llamar actualmente gestación subrogada altruista. Una vez más,
términos así un poco repipis para ocultar, digamos, la sordidez de lo que se está hablando. Es importante entender que en los modelos actuales, en cualquier caso de gestación subrogada, siempre hay, como origen de dicha gestación, un caso de fecundación in vitro. Esto es muy importante, porque esta práctica reproductiva está hoy socialmente muy aceptada, pero la Iglesia hace un juicio muy negativo, muy negativo, aquí tenemos otra rata, sobre ella. Y el juicio sobre la gestación subrogada no es separable del juicio sobre la fecundación in vitro. Esto es fundamental. En todas las argumentaciones, en todos los debates que yo estoy siguiendo ahora mismo en redes, que estoy trabajando, digamos, mucho en ese tema, en intentar debatir y poner un poco esta imagen o esta doctrina, digamos, que a mí me parece de razón, se tiende a separar los dos temas, cosa que me parece correcto, lo voy a hacer, pero no hablando de la fecundación in vitro. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente se habla de la cuestión de que una mujer preste o ejerce esa labor, vamos a decir, de gestar un niño para otra señora. Hombre, pero es que esto no se puede dar sin la fecundación in vitro. Se podría dar en el caso que hemos hablado antes de la inseminación, pero este caso no es lo más común. No lo sé exactamente. En cualquier caso, muchas de las cuestiones van a ser semejantes, eliminando alguna cuestión. Pero hoy en día, cuando se entiende esto, generalmente se está hablando de fecundación in vitro y implantación en una mujer que va a hacer esta labor. Entonces, aunque se pueden separar las dos cosas, la fecundación in vitro de la gestación subrogada, en realidad la gestación subrogada implica la fecundación in vitro. No obstante, si ya en los argumentos que vamos a dar uno entiende qué es lo que explica o qué es lo que dice la Iglesia sobre la fecundación in vitro, pues eso que ganamos, porque también es muy importante decirlo. Tengan en cuenta lo que digo aquí. La mayoría de los católicos, a lo mejor me estoy pasando, pero creo que es justo, no tienen claro que la fecundación in vitro está condenada por la Iglesia y las razones por las cuales la Iglesia condena la fecundación in vitro. Y entonces, el no hablar de estos temas, como no se suele hablar en formación, no digo en las homilías, a lo mejor no es el momento para hacer una explicación sobre bioética, aunque sí que se puede, digamos, invitar a la formación, ¿no? Pero al menos en la formación católica de las personas, al no hablarse de esto con claridad, al verse normal, pues eso, que, no, bueno, como no podemos tener hijos, pues hemos ido a un laboratorio, nos han hecho un niño y tal, al no decir esto impide que se entienda bien la maldad también de la gestación subrogada. Entonces, bueno, explico aquí esto, ¿por qué hago esta distinción? En primer lugar, ¿en qué consiste la fecundación in vitro? Muy aproximadamente, aquí voy a hablar de términos, voy a intentar que se me entienda, no voy a ponerme muy técnico, ¿no? Muy aproximadamente es un proceso en el que una mujer es hormonada para que produzca una cantidad de óvulos maduros que son recolectados y guardados. También se recolecta un número de espermatozoides de un varón. Ambos gametos, óvulo y espermatozoide, son unidos en un laboratorio para crear un embrión humano por medio de la biotecnología. Una vez, bueno, pongo un embrión, diré ahora después que son muchos los que se crean, pero bueno, entiéndase uno en el proceso, digamos, marco teórico. Una vez formado el embrión, se deja que se multiplique hasta que está compuesto de un número de células, de las cuales se extraerán algunas para hacer un estudio genético, una suerte de control de calidad, ¿no? Se le hace todo un screening, un estudio genético. Si en ese control de calidad se detecta algún tipo de anomalía, como por ejemplo una trisomía cromosómica o marcadores genéticos que se consideren indeseables, ese embrión humano será destruido. Por ejemplo, si se ve que el niño después tiene síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? O si tengo un marcador que está generalmente asociado a que el niño vaya a desarrollar ceguera, por ejemplo, ¿no? Pues esto hoy en día, con el conocimiento del genoma humano, se puede saber mucho, se hace ese control y un niño que no pase el control de calidad, digamos que se aplica, entonces ese niño es destruido, ese embrión humano es destruido. He dicho antes, quizá luego lo modifico aquí en el artículo, se van a fecundar un número grande de embriones. Depende también la situación, lo que se quiera hacer, porque hay muchas variantes. Pero uno no se hace porque sería muy, muy costoso, entonces hacen muchos. De los embriones que hayan sido considerados dignos de nacer, se tomará un número. También depende, pues eso, la situación de la mujer en la que se vaya a implantar, pero se suele hablar entre 3 y 6, pero bueno, aquí variará mucho la cuestión. Y estos embriones serán transferidos en el útero de la mujer.
mientras el resto serán congelados para futuros intentos en caso de que el primero fracase, porque estas técnicas suelen tener una tasa alta de fracaso. Esto obviamente, este tema del fracaso no afecta al examen moral, porque esto será una cuestión de la tecnología, aunque puede tener sus implicaciones. De los embriones transferidos pueden llegar a implantarse varios, pero como se trata de una procreación a la carta, es decir, se quiere un niño, no quieres tres, entonces se suelen hacer abortos selectivos para quedarse con el número deseado de niños en gestación, generalmente uno. Nadie quiere, digamos, pues, una cosa de estas pues, para tener trillizos, ¿no? A ver, a lo mejor alguien sí, pero dentro de la idea se entiende, esto lo haga la misma persona que luego va a criar al hijo, o en el caso de la más claro de la gestación subrogada, se hacen abortos selectivos. Esto es así. No hay, o al menos técnicamente hoy, no hay otra manera de hacerlo. Bien, la Iglesia a la hora de juzgar moralmente esta práctica distingue si el material genético que da origen al niño producido in vitro es de los que serán los padres o no. Si el material es de los padres, se habla de fecundación in vitro homóloga. Es decir, si, digamos, yo tomo el óvulo pongamos un matrimonio, vamos a ponernos en el caso, en fin, un matrimonio incluso casado por la Iglesia, que en esto están tan confundidos, ¿no? Y entonces el marido de él se toma el espermatozoide, por cierto, la manera de obtener los espermatozoides también puede ser moralmente reprobable, de la mujer se toma los óvulos, ¿no? Y se va a hacer esta fecundación en el laboratorio y luego se van a implantar en el seno, en el útero de la mujer de la cual se han tomado los óvulos, es decir, de la esposa que va a ser la madre del niño y lo va a gestar y lo va a criar. En ese caso se habla de fecundación in vitro homóloga. Si por el contrario se recurre a la donación por parte de terceros, bien del óvulo, bien del espermatozoide, es evidente, y lo veremos, hay casos en los que esto es necesario, pongamos cuando se habla de una pareja homosexual que quieren tener, pongas muchas comillas, un hijo, no van a poder tenerlo de ambos, pero uno será, digamos, biológicamente el padre y luego tomarán un óvulo donado, lo que sea, y lo criarán o lo gestarán, vete tú a saber dónde, ¿no? Entonces, en ese caso se habla de fecundación in vitro heteróloga. Puede darse también un matrimonio. Pongamos que el varón es infértil y entonces los espermatozoides no valen, pues se puede tomar por donación o por cuestiones de edad. La mujer ha superado su tiempo fértil y entonces no produce óvulos maduros, o los óvulos maduros que tiene están defectuosos, y entonces puede recurrir a una donación de un óvulo y gestarlo ella, porque sí que se dan casos de mujeres que ya no ovulan, pero que pueden gestar. Estas cosas que se hace con la técnica que al final pues, son tan raras y no, lo reprobable no viene de la rareza, viene de las cosas que vamos a decir a continuación. Entonces, por la naturaleza de la gestación subrogada, en todos los casos se da una fecundación in vitro heteróloga, es decir, recurriendo lógicamente a material genético de personas que son distintas de la que va a gestar el niño. Bien, ¿qué dice la Iglesia sobre la fecundación in vitro? La fecundación in vitro heteróloga es un tipo de fecundación artificial heteróloga. Vean, ¿por qué? Porque fecundación artificial puede haber distintos tipos. Por ejemplo, está la inseminación artificial. Entonces, la fecundación in vitro heteróloga hereda el juicio moral de la fecundación artificial heteróloga, aunque no sea in vitro. Veremos porque es distinto una cosa que la otra. Sobre la fecundación artificial heteróloga, sea inseminación o fecundación in vitro, el juicio moral que presenta Donum Vitae es muy claro. Y aquí es cita de lo que enseña la Iglesia en esta instrucción. La fecundación artificial heteróloga es contraria a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Aquí, en estos puntos suspensivos, el documento se extiende explicando estas razones. Ustedes pueden recurrir al documento que está citado en el artículo, hay un enlace, y si no, buscan Donum Vitae les va a salir en Google o en donde el buscador de su preferencia, y ahí pueden ver esas razones, que están muy bien expuestas. Continúa el documento. Por tanto, es moralmente ilícita la fecundación de una mujer casada con el esperma de un donador distinto de su marido, así como la fecundación con el esperma del marido de un óvulo no procedente de su esposa. Es moralmente injustificable, además, la fecundación artificial de una mujer no casada, soltera o viuda, sea quien sea el donador. El deseo de tener un hijo y el amor entre los esposos que aspiran a vencer la esterilidad
no superable de otra manera, constituyen motivaciones comprensibles. El deseo está bien, pero las intenciones subjetivamente buenas no hacen que la fecundación artificial heteróloga sea conforme con las propiedades objetivas e inalienables del matrimonio, ni que sea respetuosa con los derechos de los hijos y de los esposos. O sea, este caso de la fecundación heteróloga va contra los derechos de los hijos y también de los esposos. Bueno, parte de este juicio, digo, afecta a la gestación subrogada, por eso lo ponemos. Ahora habrá que hablar de la fecundación in vitro per se. Queda clara, por tanto, la condena de la fecundación in vitro heteróloga, que está siempre en la base de la gestación subrogada, por estas razones. Esta consideración además se completa con la valoración de la fecundación in vitro homóloga, que ya hemos explicado lo que es decir, en que la gestante recibe un embrión que es fruto de la fecundación de un óvulo suyo con un espermatozoide de su marido. Esto no se da en la gestación subrogada, generalmente, pero aquí podemos ver un poquito algunas razones. Estas razones las pongo yo, están más o menos tomadas del documento, pero algunas cosas son, sobre todo las expresiones, de mi cosecha. Entonces, por eso no están como cita, como la diferencia, ¿no? Aquí que estoy citando, entre comillas. Bien, la valoración también es negativa por las siguientes razones. Primera, todos los procesos de fecundación in vitro, aunque se anuncie lo contrario, conllevan destrucción de embriones. En un proceso natural es normal que se pierdan embriones. Como la procreación natural, pues la mujer puede tener pérdidas y eso es normal. Pero en este procedimiento técnico los embriones son destruidos intencionalmente cuando no superan el control de calidad genético al que son sometidos. Vean que la carga moral lógicamente es distinta en un caso y en otro. En el caso de la mujer que tiene una pérdida no hay ningún tipo de inmoralidad. En este otro caso hay una intención, hay una voluntad y por lo tanto hay moralidad. A veces se promete que en un procedimiento de este tipo no se destruirán embriones viables, pero se oculta que los embriones considerados inviables lo son por tener algún tipo de tara genética que en niños concebidos de forma natural no impediría el nacimiento y la vida del niño, como por ejemplo el síndrome de Down. Esto es importante porque yo he visto publicidad por ahí donde dicen que no se van a producir más embriones de los necesarios o que no se van a destruir embriones, etcétera, etcétera. A ver, yo no soy biotecnólogo, pero esto me huele a mentira. No me lo creo. Porque claro, lo que suelen decir es no se destruyen embriones viables. Ya, pero ¿qué es un embrión inviable? Un embrión inviable no es un embrión que está muerto. Es un embrión que tiene una tara genética. Esa tara genética, por ejemplo, puede ser tener síndrome de Down. Oye, pero entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Porque entonces el niño con síndrome de Down automáticamente, al no pasar el control de calidad, hay que tirarlo a la basura. Y uno te dirá, no, hombre, pero yo que soy muy católico, entonces lo que estoy pidiendo al médico es que aunque tenga el embrión concebido síndrome de Down, me lo implante. Las narices. Ningún tecnólogo se arriesgaría a transferir un embrión con estas taras, porque podría ser considerado responsable del nacimiento de un niño con algún tipo de malformación, y nadie encarga a un niño un laboratorio para que nazca con defectos. Es decir, si un tipo, en un procedimiento técnico, crea un embrión y ese embrión tiene un defecto genético, lo sabe porque le ha hecho un estudio genético y lo implanta, entonces al final los padres van a decir, oiga, nosotros le hemos encargado a un niño sano, no un niño con síndrome de Down, y no digamos que los niños síndrome de Down no tengan una enfermedad, es otro tipo de situación, pero claro, eso luego voy a decir, no, usted ha hecho mal las cosas y además le puedo, pongamos sobre todo en países más como Estados Unidos, donde la gente se demanda y todas estas cosas, le puedo hacer responsable, incluso económicamente. Entonces, es decir, no me quito de líos y si el embrión concebido tiene algún problemita, lo tiro y se acabó. Entonces, yo no me creo que sea posible un modelo de fecundación in vitro en el que no se destruyan embriones o no se someta a un control de calidad. Me puedo equivocar aquí, por eso digo, esto no es magisterio de la Iglesia, esto es mi impresión, pero yo no me lo creo, por lo que he podido leer por ahí. Bien. ¿Qué más? Además de la destrucción de embriones, muchos otros hermanos del niño que llegarán al final a nacer, que llegará al final a nacer, permanecerán congelados de forma indefinida. Los embriones son congelados, aquí es un error, esto luego lo corrijo. Los embriones congelados son seres humanos de pleno derecho, por lo que mantenerlos en ese estado supone una afrenta a su dignidad inviolable. Su uso en la investigación médica es reprobable por las mismas razones ya enunciadas. Están también, además, mencionadas por extenso en el documento, ahí lo pueden buscar. Entonces, está el tema de congelar al niño. Me pregunta por aquí, por ir respondiendo a alguna pregunta así que pillo rápido, algunas las miraré al final. ¿Qué diferencia hay entre congelarlos y destruirlos? Pues hay diferencia. El destruirlos directamente es asesinarlos, congelarlos
los estás poniendo en una situación indigna, porque esos embriones están vivos y los estás impidiendo que se desarrollen. Claro, para que se desarrollen tendrías que transferirlos a una madre que los geste. Ahí entramos en otra cuestión moral que no entro aquí a valorar, que es que tiene que hacer pues una familia que tenga embriones congelados, porque son suyos además. Hay una cierta, digamos, no propiedad, pero sí, digamos, una vinculación, ¿no? Bueno, pues yo sostengo la idea de que si eso ya se ha hecho, hay una obligación moral de que esos niños se lleven a término. Ojo, es mi impresión, o sea, mi opinión, porque la Iglesia sobre este tema no se ha pronunciado con toda claridad. Porque uno podría decir, hombre, al hacer eso se está colaborando con el mal, pero yo creo que no, que lo que se está haciendo es un mal que ya se ha realizado, intentar, digamos, disminuir la situación de mal, que es dar posibilidad de nacer a ese niño. Incluso yo soy partidario de la adopción prenatal. Pero una vez más, este no es el tema, y habría que, porque esto tiene un razonamiento moral más extenso, que habría que tocar las implicaciones y es complicadillo, ¿vale? Pero no es lo mismo destruirlos que congelarlos. Los niños embriones que están congelados se pueden llevar a término y, en mi opinión, se debería poder llevar a término. Y sí, por lo que dicen aquí, se mire por donde se mire, es una monstruosidad. ¿Es moral adoptar embriones? Hay dudas sobre eso. Yo pienso que sí, pero es una cuestión ahora mismo opinable. Hay gente que tiene buenas razones para decir que no lo sería. Yo pienso que sí se podría, incluso se debería alentar, pero es un tema que no vamos a tocar aquí. Bien, como ya se ha dicho, la dignidad del ser humano exige que su concepción sea realizada por medio de los actos propios de los esposos dentro de la institución del matrimonio. La fecundación in vitro deja esa concepción en manos del técnico que produce al niño por medio de un procedimiento que podría calificarse de fabricación. Esto lo suelo decir yo. Yo utilizo fabricación porque evidentemente es una concepción en sentido estricto, la unión entre los dos gametos. Pero al hacerse por un procedimiento técnico, por una tercera persona, yo pienso que tiene más semejanza con una fabricación que con una concepción. El hecho de que el niño concebido sea sometido a un control de calidad que vincula al fabricante y el intercambio económico necesario para pagar los servicios contratados hacen que este tipo de técnica adquiera las características de una transacción comercial, una auténtica compraventa de un ser humano. Una vez más, expresión mía, no del magisterio. El magisterio no habla de esto, pero yo creo que la fecundación in vitro se produce una compraventa de un ser humano. Esto es lo que yo defiendo y esto es discutible. Este último juicio no lo emplea la Iglesia, pero me parece una conclusión lógica de lo dicho anteriormente. Sobre la fecundación in vitro homóloga, la Iglesia enseña lo siguiente en Donum Vitae. Aquí sí leo lo que dice literalmente la Iglesia. La FIBET pone aquí, ¿no?, que sería fecundación in vitro con transferencia de embriones, a veces también se llama FIFT, homóloga, se realiza fuera del cuerpo de los cónyuges por medio de gestos de terceras personas, cuya competencia y actividad técnica determina el éxito de la intervención. Confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad y a la igualdad que debe ser común a padres e hijos. La concepción in vitro es el resultado de la acción técnica que antecede a la fecundación. Esta no es de hecho obtenida ni positivamente querida como la expresión y el fruto de un acto específico de la unión conyugal. En la FIBET homóloga, por eso, aun considerada en el contexto de las relaciones conyugales de hecho existentes, la generación de la persona humana queda objetivamente privada de su perfección propia, es decir, la de ser el término y el fruto de un acto conyugal, en el cual los esposos se hacen cooperadores con Dios para donar la vida a una nueva persona. Este es digamos, digamos lo que dice literalmente el documento. ¿Es de hace 20 años el documento? No, es del 87, es bastante más antiguo, de 20 años. Me he podido equivocar con la fecha, si no me lo dicen ni la corrijo, pero creo que es del 87. Seguimos. La procreación como dominio o como don. Aquí voy a hacer yo una reflexión sobre esto último, digamos, sacando las consecuencias del planteamiento moral que hace aquí Donum Vitae. En este último texto se resalta un aspecto que tiene mucha importancia en el debate, la relación de dominio. Estas técnicas de reproducción se suelen justificar, incluso desde ámbitos católicos,
como... vale, que es otro documento, perdón. Es que voy siguiendo los comentarios como puedo y me confundo a veces. Incluso desde ámbitos católicos, como una forma de dar vida, algo que se considera siempre como bueno. Me dice, bueno, pues si al final es dar vida, ¿cómo vamos a estar en contra de dar vida? ¿No? Esto es lo que se suele decir, y no sé si estos días, digamos, en debates y en polémicas han escuchado estas razones que me parecen que son lo que se está diciendo. Se trata de proporcionar a unos padres el justo deseo de la descendencia propia y la tecnología haría posible satisfacer este deseo, dejando aparte el hecho de que un deseo justo no puede ser satisfecho por cualquier medio posible, sino que ese medio debe ser también justo, el fin no justifica los medios. Se puede ver una enorme diferencia entre el proceso natural de procreación y el proceso tecnológico de la fecundación in vitro, en el hecho de que en el proceso natural la relación de los padres hacia el hijo concebido supone la recepción de un don gratuito, un regalo. No hay control. Los padres, vaya, pueden hacer lo propio, es decir, el acto propio de los esposos, para conseguir un hijo, pero no saben si lo van a conseguir o no. Incluso en algunos casos, no proponiéndoselo, van y lo consiguen. Entonces siempre hay esa situación de don, de regalo. En el caso de la producción técnica o fabricación, en la que consiste la fecundación in vitro, se da una relación de dominio de los padres al hijo concebido, como se da ante algo que se ha adquirido por dinero, ¿no? Esto yo me lo he comprado, es mío, ¿no? Y entonces la relación que se da entre padres e hijos no es la misma. Y esto lo destaca muy elocuentemente C.S. Lewis en su famosa obra La abolición del hombre. Yo recomiendo la lectura, creo que esto es en el tercer capítulo o así, porque habla de distintas cuestiones educativas y va a hablar de estos temas. Él viene a decir que el pretendido dominio del hombre sobre la naturaleza por medio de la técnica se acaba convirtiendo en estas prácticas en un dominio del hombre sobre el hombre de las siguientes generaciones. Y yo creo que lo demuestra bastante bien. Dando un paso más, una vez que se justifica el empleo de la técnica para producir seres humanos, nada puede impedir que se justifique el empleo de esa técnica para producir mejores seres humanos, es decir, seres fabricados a medida, según los deseos y exigencias de los padres compradores, ¿no? Se dice, no, es que, no, pero la ley prohíbe que se elijan, por ejemplo, por ahí alguno había dicho, ¿no? Si lo tienen en rubio, ¿no? La ley prohíbe que se seleccione tal característica o que eso. Bueno, ya, de momento. Pero esto se quita, vamos, y luego depende en qué país, y ya vemos lo que importan las leyes de un país cuando luego nos las saltamos y vamos al país de al lado, ¿no? Es decir, y además no hablamos aquí de leyes, hablamos del tema moral. Y si se acepta moralmente que un niño se puede fabricar por el deseo de los padres de tener un hijo, ¿por qué no se va a poder tener un deseo de tener un hijo mejor? Eso sería un deseo justo, ¿no? Dirían los padres, yo quiero tener un hijo, por ejemplo, que no tenga enfermedades. Y entonces yo lo que hago es fabricar un niño donde selecciono los marcadores genéticos para eliminarle tal posibilidad de tal enfermedad o tal otra, etcétera. O yo quiero tener un hijo que no, pues eso, que tenga una capacidad intelectual más desarrollada. Bueno, pues yo entonces le añado por estas técnicas que ahora el CRISPR y todas estas cosas, pues tal gen o tal cosa que sé que desarrolla más la inteligencia. Y puedo hacer toda esta manipulación, ¿no? Y vean ustedes porque hay una película, que creo que ahora van a sacar una serie que se llama Gattaca, muy interesante, donde se presenta tal cual esto y las situaciones de injusticia que genera. Esto no hay manera de esquivarlo. O sea, no puede decir uno, no, pero yo lo acepto, pero solamente en estas condiciones, no, hermano. O sea, si lo aceptas todo. Porque si no aceptas, digamos, los principios que hemos dado antes, entonces esto te lo vas a tener que tragar también. Y esto además es lo que va pasando porque es lo que se suele llamar la pendiente resbaladiza, ¿no? Si uno se lanza ya no va a poder frenar. Además, tampoco sería objetable, siguiendo los mismos razonamientos morales, una modificación esencial de la naturaleza humana, que se haría siempre con buenas intenciones, ¿no? Vamos a mejorar ya no solamente este individuo, la naturaleza, la herencia genética. Esto es, fíjate lo serio que es esto. Pero supondría que las generaciones sucesivas caerían bajo el dominio y la voluntad de aquella generación, la nuestra, que habría decidido por su pura voluntad cómo han de ser las cosas. Esto lo explica también C.S. Lewis. O sea, si nuestra generación, por ejemplo, modifica genéticamente la generación siguiente, y vuelvo a decir, partiría de los mismos principios morales que justifican todas estas cosas que estamos discutiendo, entonces nosotros seríamos los creadores de esa generación. Las características de esa generación serían fruto de nuestras libres decisiones y por lo tanto nosotros nos convertiríamos en dominadores de esa generación. Lean a Luis, que lo explica muy bien.
Bien, ¿qué dice la Iglesia específicamente sobre la gestación subrogada? Es decir, ahora dejamos de lado el tema de la fecundación in vitro, que hemos dicho que hay que tocarlo porque una cosa no se da sin la otra, pero como se puede distinguir las dos realidades, vamos a ver qué se dice sobre la gestación subrogada. Todas estas valoraciones morales entran en la consideración de la gestación subrogada, aunque queda ver qué dice exactamente la Iglesia sobre este modo de maternidad sustitutiva. Ante la pregunta de si es moralmente lícita la maternidad sustitutiva, el documento Donum Vitae contesta: no, por las mismas razones que llevan a rechazar la fecundación artificial heteróloga. Es contraria, en efecto, a la unidad del matrimonio y a la dignidad de la procreación de la persona humana. La maternidad sustitutiva representa una falta objetiva contra las obligaciones del amor materno, de la fidelidad conyugal y la maternidad responsable. Ofrende la dignidad y el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por los propios padres. Instaura, en detrimento de la familia, una división entre los elementos físicos, psíquicos y morales que la constituyen. La Iglesia, por tanto, rechaza la gestación subrogada en sí misma y no solamente por el modo técnico como se lleva a cabo. Bueno, voy a avanzar con algunos escolios a esta cuestión, ¿no? Algunas cuestiones derivadas. Primera, hipótesis personal sobre la separabilidad de la FIPTE y la gestación subrogada. Digo yo, no obstante, creo que en este tema se puede hacer una precisión adicional. En sí, la fecundación in vitro, que ya hemos dicho que es inaceptable moralmente, y la gestación subrogada son dos hechos distintos. Cuando en la actualidad se desvía la cuestión únicamente al hecho del contrato de una mujer para que geste al hijo de otras personas, se pretende evitar muchas de las cuestiones ya explicadas y centrarse únicamente en la legitimidad de este hecho, o de si se hace por motivos económicos o de forma puramente altruista. Ya saben que hay gente que dice, bueno, si se hace de forma altruista, sí, porque de otra manera hay un comercio con el cuerpo de la mujer, patatín, patatán. Bueno, esto es, digamos, desviar la cuestión. En la actualidad, por motivos técnicos, es del todo imposible que una gestación subrogada no tenga en la base una fecundación in vitro inmoral. Pero podría imaginarse una situación técnica en el futuro en que se pudiera hablar de otra situación. Aquí me muevo en el campo de la hipótesis. Esto, por lo tanto, la Iglesia no lo enseña. Estamos haciendo, digamos, consecuencias. Se trataría de un niño concebido en el matrimonio de forma natural y gestado por la madre, que, por un problema de tipo médico, tuviera que ser trasplantado al vientre de otra mujer. Pongámonos en ese caso. Esto hoy técnicamente es imposible. Pero en caso de que lo fuera, yo me pregunto por las implicaciones morales del caso. Yo creo que en este caso, hablando de un peligro de vida o muerte, esta práctica podría ser legítima moralmente, pero habría que pensarlo mucho, ¿no? Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte y por lo tanto aquí podrían aplicarse, por ejemplo, principios de doble efecto, etcétera, ¿no? Y hablamos de un trasplante. O sea, el niño ha sido gestado de manera natural, o sea, concebido de manera natural, gestado de manera natural por sus padres, pero pues surge un problema en el embarazo que hace que el niño va a morir. Y entonces la técnica nos permite, digamos, tomar a ese niño en gestación y trasplantarlo al vientre, al seno, al útero de otra señora. Esto hoy no se puede hacer, pero si se pudiera hacer, yo creo que ahí a lo mejor se podría decir. Y esto lo digo para ver cómo se pueden separar las dos cuestiones. Ahora, sin embargo, fuera de este caso, el juicio de la Iglesia, que está suficientemente razonado, lleva a sostener que aunque fuera posible una concepción natural y un trasplante del niño concebido en una madre distinta, tal práctica sería reprobable por vulnerar los derechos del niño. Ojo, pueden meter aquí la cuestión de lo que se llama el útero artificial, que esto se ha hablado mucho últimamente. Si se pudiera gestar al niño en una máquina, eso seguiría siendo inmoral, aunque no haya una mujer gestante, digamos, entre medias. Seguiría siendo inmoral por los principios que ya hemos dicho. Pero técnicamente esto no se puede, pero nos podemos adelantar a cuando se pueda, pues razonando un poco las cosas. Y en esto, sobre todo lo que he dicho antes del peligro de vida o muerte, yo no hago una afirmación categórica, sino que digo que podría. No la veo afectada por las cosas que se han dicho antes, pero también se podría decir que también es inmoral. Ahí no, o sea, habría que pensar más. Bien, el sentido de plantearse esta hipótesis es dejar claro que, aunque actualmente la gestación subrogada es claramente inmoral por su origen en la fecundación in vitro, si pudiera realizarse de otra forma, la valoración seguiría siendo gravemente negativa, sin importar si la gestación subrogada es altruista o se hace por dinero. Bien, otro aspecto. Argumentos en contra de la gestación subrogada que no son tan concluyentes. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ellos. Desde el lado feminista, recibimos muchos argumentos sobre la dignidad de la gestante, que sería sometida a una situación de violencia al verse forzada a separarse del hijo que ha gestado.
Estos argumentos merecen ser tenidos en consideración, pero tienen menor fuerza moral que la consideración de la dignidad del niño concebido por este medio. Las feministas caen claramente en una situación de contradicción. Cuando hablan de un derecho de la madre sobre el cuerpo, sobre su cuerpo, para asesinar al niño que lleva en sus entrañas, esto sería el aborto, pero niegan que una mujer pueda vender ese mismo cuerpo para gestar al niño de otra. Es decir, ellas caen en esa contradicción, nosotros no, porque negamos las dos cosas. Ambas cosas son igualmente reprobables. Las feministas tampoco aceptan las técnicas de reproducción asistida, tampoco rechazan las técnicas de reproducción asistida que sustituyen los actos naturales de los esposos, por lo que, aunque materialmente coincidimos en la oposición a estas prácticas, las razones y el fondo por las que lo hacemos no pueden ser más diferentes. No parece necesario tampoco perder el tiempo en considerar el hecho de si las mujeres que se prestan para ser gestantes de hijos ajenos lo hacen libremente o por necesidades económicas, ¿no? Que a veces se habla es que son mujeres de pocos recursos, y en otros sitios se dice, no, pero en tal ley de tal sitio se exige que sean de clase media y todas estas cosas. Bueno, pues no hay que enredarse en eso, ¿no? Por lo que hemos dicho ya. Es cierto que fácilmente se darán, y se dan en estos temas, situaciones de explotación, pero la valoración moral del hecho no cambia por esta circunstancia, aunque se puede hacerlo la responsabilidad moral de la mujer. Evidentemente, la mujer que se mete en este tema está siendo responsable, pero si lo hace a lo mejor pues por una situación grave de necesidad y la casualidad que tiene, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces a lo mejor se puede considerar que la moralidad estuviera atenuada. Bien. Sigo. Otro tema importante que hay que hablar y que no se nos olvide nunca mencionarlo si exponemos este asunto, porque si no nos pueden decir que somos unos, que tenemos el corazón duro, que no tenemos misericordia, etcétera, etcétera. La dignidad de los niños concebidos por gestación subrogada. Es necesario aclarar, para evitar cualquier duda, que la Iglesia defiende la radical dignidad del ser humano independientemente de cómo haya sido concebido. Es decir, precisamente por esa dignidad se insiste en que los niños sean concebidos en el matrimonio por medio de los actos naturales de los esposos. Pero si esto no es así, eso no hace que los niños sean despreciados por su origen. Un niño, independientemente de cómo haya sido concebido, ha de ser amado y respetado en sus derechos, uno de los cuales, por cierto, es el de tener un padre y una madre unidos en amor estable, algo que se da en el matrimonio. Aquí la Iglesia sí es plenamente coherente, no como el mundo, que pretende, por ejemplo, que por el hecho de que un niño haya sido concebido en una violación o que no haya sido planificado exhaustivamente por sus padres, y por lo tanto su concepción sea inesperada, ese niño sea privado del derecho a la vida y pueda ser asesinado impunemente. Entonces, algunos dicen, no, el aborto por violación. Entonces, resulta que si el niño ha sido concebido en una violación, se le puede matar, ¿no? Pero, y si el niño ha sido concebido por gestación subrogada, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues la Iglesia dice, el niño que ha sido concebido en violación, ese acto de violación es un acto indigno, es un acto inmoral, pero el niño no es culpable. Que unos padres hayan concebido un niño, bueno, en este caso adoptado, ¿no? Porque el niño habría sido gestado y parido por otra señora, un niño por este medio de la gestación subrogada, no hace que ese niño sea indigno, hace que los padres han cometido un acto malo, pero el niño no es culpable. No sé si me explico. Yo creo que este tema es importante decirlo. Entonces, hay que notar que algunos de los que apoyan la gestación subrogada se oponen al aborto. Aquí dicen, no, es que nosotros estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida, por eso estamos a favor de la gestación subrogada. Bueno, pues en fin, esto sería una incoherencia por la realidad de la fecundación in vitro que conlleva abortos, como ya hemos explicado. O sea, que eso no arregla nada. ¿Qué hacer entonces ante el caso de un niño concebido por medio de gestación subrogada? Ante todo, se debe censurar cualquier discriminación o acoso. Se están dando ejemplos de niños que son acosados escolarmente por otros niños, obviamente movidos por sus padres por motivos ideológicos, sino el niño que va a saber, ¿no? Que los llaman bebés comprados. Esto es siempre reprobable, porque como hemos dicho, el niño no carga con la inmoralidad de sus padres, ¿no? La iglesia acoge a estos niños y no les niega el bautismo, siempre que se cumpla la condición de una esperanza fundada de que serán educados en la fe católica. Esto mismo vale para un niño que ha sido concebido por fecundación in vitro. O sea, los padres, por ejemplo, pueden haber actuado incluso inmoralmente y se pueden confesar, y la Iglesia los perdona, si hay arrepentimiento, claro. Y, ojo, si uno se hace cargo de las consecuencias que ya hemos dicho antes, del tema de intentar dar el nacimiento a todos los niños posibles, pero no nos hagamos trampas al solitario, ¿no? Quiero decir que eso va a ser siempre un pecado.
Lo que pasa es que la Iglesia lo que no va a hacer es castigar a un niño, eso es absurdo, ¿no? Y nadie digamos, se lo plantea. Por supuesto, esto no lleva a que la Iglesia oculte la maldad del procedimiento por el que estos niños han sido concebidos, pero como se ha dicho, esta culpa no recae sobre los niños, sino sobre sus padres. Es decir, lo que no vamos a jugar es a la ficción, por ejemplo, como hacía un señor que se dice liberal, que está discutiendo con él en Twitter, de decir que Ana Obregón ha tenido un niño. Mire usted, pues no. O sea, puede decir, ha adoptado un niño, o una niña en este caso, que ha sido gestada por este medio, que ha sido concebida por este medio, pero lo que ha hecho ha sido adoptarla. No lo ha tenido, no la ha parido, caramba. No caigamos en la mentira, ¿no? Entonces la Iglesia dice, no, pues aquí lo que se ha hecho es algo inmoral, tampoco es que se lo vaya a estar recordando todos los días, pero lo que no puede hacer es jugar a la ficción, ¿no? Bien. Por supuesto, la legislación debería penalizar estas prácticas, contrarias a la dignidad del ser humano, siempre de acuerdo con el bien común, etcétera, como se hacen estas cosas de forma prudencial. En España, por ejemplo, se consideran nulos los contratos de gestación subrogada, pero se permite plenamente la fecundación in vitro, que, como hemos dicho, comparte la mayor parte de la valoración moral negativa. Entonces aquí el escándalo que algunos tienen es un pelín hipócrita, ¿no? Porque si se va en contra de la gestación subrogada, se debería ir en contra también de la fecundación in vitro. Mi postura es que se vaya en contra de las dos. Yo creo que las dos no se deberían permitir. Sobre todo porque además hay otras opciones. Unos padres que quieran vivir, digamos, su fecundidad, que tienen como esposos, pues podría facilitarse más los trámites de aborto, de aborto no, por Dios, de adopción, perdón, de adopción, que son muy difíciles y que llevan mucho tiempo en España, por ejemplo. Pues eso sería una manera de hacerlo, pero eso resulta que no lo hace nadie, ¿no? Bien. El problema viene cuando estas prácticas se realizan en países donde no se protege la dignidad del ser humano. En este caso, como se acaba de decir, España sería un caso, porque se permite la fecundación in vitro. Y luego se pretende que se reconozcan los vínculos familiares en terceros países que no las permiten. Este es el caso concreto de Ana Obregón, como de tantísimos otros que han ido a otros países, en Estados Unidos, en varios sitios, en Ucrania, en fin, en otros sitios, y luego se traen al niño aquí y se pretende que se reconozca esa relación familiar. Bueno, aquí el tema es mucho más complicado y ha de resolverse de manera prudencial. Habría que ir caso por caso, cosa que no se puede hacer legalmente porque hay que poner leyes con una cierta universalidad. La clave será siempre buscar el bien del niño, por encima del deseo de los padres, teniendo en cuenta el derecho del niño a tener un padre y una madre unidos en una relación matrimonial, y que privar intencionalmente a un niño de esta situación siempre será injusto. Privar intencionalmente. Se suele arguir que hay muchos niños que por distintas circunstancias carecen de un padre o de una madre en las condiciones antes dichas. La respuesta es que no es lo mismo una circunstancia fortuita, la muerte de uno de los padres, por ejemplo, o una derivada de un problema matrimonial como el divorcio, al hecho que desde el origen el niño se vea privado intencionalmente de ese derecho. Por tanto, la adopción de estos niños por parte de parejas homosexuales o de personas solteras debería regirse por la misma lógica que en el caso de cualquier otro niño. Tema que se podría tratar en otra ocasión. No vamos a hablar de este tema, ya sabemos que en principio estamos en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales, por lo que hemos dicho ya. O sea que habría que estar en contra, pero para ver todas las cuestiones y examinarlo bien, habría que tocarlo en otro tema. Aquí, digamos, la norma debería ser la misma. En mi opinión, esto la Iglesia, hasta donde yo sé, no dice nada. Pero en mi opinión, se debería considerar como una adopción y, por lo tanto, digamos, cuando se vea en la ley española, decir, oiga, vamos a ver aquí qué pasa, ¿no? Bueno, conclusiones. He intentado esbozar en este artículo, necesariamente largo, la postura de la Iglesia en el tema tan controvertido de la gestación subrogada. Es cierto que he entremezclado algunas impresiones personales, pero creo que corresponden a lo enseñado por la Iglesia, especialmente en Donum Vitae y en otros documentos sobre la moral de la vida. Consultar tales documentos es esencial para el que quiera tener un conocimiento más claro de lo que enseña la Iglesia. Siempre advierto que se debe tener mucho cuidado cuando se entra en un debate sobre temas que son argumentables desde la razón natural, pero en los que el magisterio de la Iglesia, desde la luz de la revelación, ha dado indicaciones claras. Es importante siempre tener en cuenta qué principios acepta el adversario. Por ejemplo, si no acepta los presupuestos antropológicos que hemos señalado al inicio, el debate será totalmente contraproducente. Los católicos, por otra parte, sí deberían aceptar tanto los presupuestos como la autoridad del magisterio en materias morales. Lamentablemente es muy posible que por la presión de los medios de comunicación se hayan visto confundidos en sus posturas o caigan en esos argumentos que he señalado que no responden plenamente al planteamiento moral católico. A ellos espero que estas líneas les sirvan de algún provecho.
Bueno, pues esto sería el artículo que he publicado en el blog de Infocatólica, Más duro que el pedernal, y que pueden leer, si lo quieren leer, digamos, con más tranquilidad. Como digo, puedo tener algún problemilla o lo que sea, ¿no? Algún error en la exposición y ya me lo harán notar en los comentarios. Si tengo que corregir, pues lo corregiré. Vamos a dar una vuelta rápida a ver si hay alguna duda que se pueda, aparte de las que he ido comentando, que se pueda ver. Vamos a ver. Si quieren poner alguna más, ahora tienen algún minutito mientras repaso los comentarios. Yo creo que más o menos bien. No estoy viendo ninguna, entonces, bueno, si no alguno que me haga ver. Y sobre todo si me he confundido en alguna cosa, también me lo pueden decir que me vendría bien, porque alguna cosa puedo tener algún error. Bueno, no estoy viendo ninguna duda. Vamos a ver ahora los últimos comentarios y se ha puesto alguna más. Pregunta, vamos a ver. ¿La Iglesia diferencia algún tipo de dignidad entre estos niños y los concebidos naturalmente? A ver, la dignidad viene por el hecho de ser humano, por la naturaleza humana que está creada a imagen y semejanza de Dios, en cuanto sobre todo a la naturaleza racional, que es como Santo Tomás, por ejemplo, explica este tema de ser imagen de Dios, por ser capaz, tener uso de razón, ¿no? Y por lo tanto inteligencia y voluntad. Entonces, cualquier ser humano, incluso el que se haya concebido en un laboratorio, tiene esa naturaleza, y como tiene esa naturaleza, tiene esa dignidad. Precisamente el tener esa dignidad es lo que hace que ser concebidos de esa manera sea indigno. ¿Vale? Entonces, el haber sido concebido de esa manera no le hace al niño indigno. Es un acto indigno el haber sido concebido así, porque ese niño tiene esa dignidad. Eso es lo que más o menos dice, ¿no? Entonces, como he dicho, una discriminación en eso no debería hacerse. Ojo, la Iglesia en el derecho canónico ha distinguido antiguamente entre los hijos ilegítimos y los hijos legítimos o legitimados. Hijos ilegítimos nacidos fuera del matrimonio y los hijos legítimos o legitimados, los que, o bien, han nacido en el matrimonio o, habiendo nacido fuera, luego son reconocidos dentro de un matrimonio. Había algunas prescripciones canónicas, por ejemplo, a la hora de acceder a algunas dignidades eclesiásticas, y se señalaba en la partida de nacimiento, es hijo legítimo o hijo ilegítimo de fulanito, menganita, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, para ser cardenal, si no me equivoco, había que ser hijo legítimo, y no varía con ser legitimado, para no sé qué. O sea, era una cuestión más de tipo de dignidades. Y, bueno, sobre todo, era una manera también de desincentivar eso, ¿no? Porque porque es injusto que un niño sea concebido fuera del matrimonio para ese niño, lo cual no quiere decir que, bueno, pues ya está, es un pecado, se perdona y se acabó, no pasa nada más. Pero bueno, la Iglesia dice, bueno, en tiempos, hoy en día la Iglesia no hace ninguna diferencia entre hijo legítimo e ilegítimo, hoy en día, ¿no? Una prescripción canónica, no compromete a la fe, no ha habido un cambio de doctrina, sino simplemente un cambio de praxis. Y por lo tanto, hoy en día no se hace ninguna diferencia canónica, pero nunca se ha hecho una diferencia en dignidad. Nunca se ha hecho una diferencia en dignidad. Y si se han hecho discriminaciones, son injustas. Digo discriminaciones de ese tipo, ¿no? No por este tipo de cuestiones prudenciales. Más cosas. El argumento antropológico sería suficiente para convencer a la parte política. Bueno, a ver, es muy complicado el tema de debates sobre estos temas. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros teniendo fe, las cuestiones de razón, esto lo he explicado en los comentarios sobre el liberalismo, que por cierto tengo que seguir con ello, los que tenemos fe tenemos esa facilidad de que las cuestiones naturales las tenemos mejor asentadas. El que no tiene fe, pues le cuesta más entenderlas. Técnicamente deberían ser convincentes. Pero claro, como he dicho muchas veces, que un argumento sea probatorio no quiere decir que convenza a una persona. La persona no piensa bien, pues no le convences, ¿no? Entonces, no obstante, yo creo que hoy, pues, por ejemplo, a nivel político, digamos, un político hoy que discuta estos temas debe utilizar argumentos de razón. Puede decir, yo además de esto soy católico, pero es que como tiene argumentos de razón debe usarlo, sobre todo en un contexto de una sociedad que no es católica hoy en día, ¿no? Pero es una sociedad que debería reconocer la razón, que a veces es mucho pedir. ¿Qué opina de la muerte cerebral? Tema complicado. Son temas de bioética que, bueno, sí me gustaría, y lo he pensado en alguna ocasión, traer a alguna persona que sabe estos temas mejor, porque esto tiene que ver también con la donación de órganos, etcétera. Es un tema complicado, que la doctrina de la Iglesia lo ha más o menos explicado bien, pero también en muchas cosas se somete a cuestiones técnicas, como lo que hemos dicho antes del embrión, es una cuestión técnica, ¿no?
Tengo que aclarar si una fecundación in vitro que no desechase embriones sería moralmente aceptable o no. No, está clarísimo. No es aceptable. No es aceptable. El desechar embriones es algo más que digamos, que influye en la inmoralidad, pero no es el argumento determinante. Hemos dicho que la fecundación in vitro atenta contra la dignidad del niño de ser concebido con un acto matrimonial, un acto de amor matrimonial de sus padres. Y esto está bien claro explicado en el documento. Entonces, la fecundación in vitro, incluso aunque no desechase embriones, cosa que yo sostengo que además técnicamente es imposible, pero bueno, pongamos en un futuro donde la tecnología avance muchísimo. Ojo, estas cuestiones se pueden utilizar en los animales. Los animales sí que se puede hacer todo este tipo de cosas. Y ahí no. Incluso yo, luego se habla de las cuestiones de los transgénicos y todo eso. En eso yo soy bastante laxo, porque ahí la iglesia tampoco da una doctrina muy esto. Pero siempre que estemos hablando de, y bueno, con la seguridad del caso, siempre que estemos hablando de plantas o animales. Cuando hablamos del ser humano es que está en lo específico. El ser humano no puede estar sometido a esto porque es algo distinto, no es un animal más, aunque sus procesos, digamos, biológicos sean semejantes a los de un animal. Entonces imaginemos que esto avanza en los animales hasta tal punto que en un ser humano se pudiera hacer una fecundación in vitro absolutamente segura que no desechas embriones. Todavía seguiría siendo inmoral, no respetaría la dignidad del ser humano. Efectivamente, la obtención del esperma, que se hace normalmente mediante masturbación, aunque, según tengo entendido, no es la única manera, sería pecaminosa. Yo he leído, pues, cuestiones de bioética, algunos modos donde eso en concreto no sería pecaminoso, pero no voy a poner aquí a explicar, digamos, las cuestiones técnicas. Evidentemente, si es por masturbación, seguro, pero habría otros métodos que no serían pecaminosos. Peor es engendrar a una persona por violación. A ver, es peor en cuanto al acto de violencia que se hace sobre la mujer. En cuanto a la dignidad del niño concebido, o sea, el atentado a la dignidad del niño concebido, el niño, en el momento que es concebido fuera de una relación de amor entre los padres, que se da en el matrimonio, cualquiera de los casos que estamos hablando, se está atentando contra su dignidad. La violación tiene un aspecto adicional de violencia, pero claro, también podríamos decir que la gestación subrogada tiene un aspecto más sórdido de comercio, que también lo hace bastante asquerosito. Entonces, bueno, la comparación no es injusta del todo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué más? Las políticas de la maternidad subrogada abren la puerta a un nuevo tipo de trata de personas legalizadas. Claro, yo creo que sí, pero vuelvo a decir, en España, donde ya es legal la fecundación in vitro y nadie le pone pegas, estamos en los mismos casos. Hay que pretender, a ver, la maternidad subrogada añade, igual que hemos dicho antes, un punto más de inmoralidad a la fecundación in vitro, pero el juicio moral es el mismo. Y entonces estaríamos también, en mi opinión, ante una compraventa, pues como he dicho, porque hay una fabricación técnica de un ser humano en un laboratorio que se entrega a los compradores por dinero. Y bueno, y aunque no hubiera dinero, da igual, pero obviamente siempre hay dinero, porque esto aquí es un negocio, caramba. Entonces, cada uno dice, no, pero bueno, el sistema público de salud, bueno, sí, pero se cobra igual. Aunque sea gratis porque esté financiado por el Estado, sigue habiendo un comercio, un estilo de comercio, sobre todo también por la fabricación, por un control de calidad, ¿no? O sea que en realidad yo creo que esto se está dando ya. Lo que pasa es que no se dice, y sería bueno que al hilo de este debate se volviera a abrir, que es lo que yo he intentado. No hay eugenesia claramente al desechar embriones defectuosos, por supuesto, pero esto lo ocultan diciendo que son no viables, como si fueran, digamos, como si estuvieran muertos. No, lo que pasa es que tienen un defecto y efectivamente, claro, en la fecundación in vitro siempre hay eugenesia. Y yo, como he dicho antes, creo que es imposible, legal y técnicamente, que no haya eugenesia porque nadie se arriesgaría a implantar un embrión que tenga algún tipo de defecto. Porque luego le pueden decir que lo ha hecho mal, porque evidentemente ese niño no ha sido concebido por sus padres, lo ha concebido el técnico. Él ese ha sido el que lo ha hecho y si ha salido mal es culpa de él. Entonces, esto es lo que afecta. Más cosas. Las personas de 50, 60, 70, sobre todo mujeres que no son fértiles, son sus relaciones sexuales tachables toda vez que están disociadas de la reproducción. Si no están casadas, sí. Pero si están casados es un acto de amor de los esposos y no están disociadas de la reproducción porque hay algún tipo de impedimento. Pero ese impedimento no es voluntario. Que la cuestión, o sea, y eso, si quieren, sobre el tema de la anticoncepción, vayan a Humane Vitae, encíclica de Pablo VI, que está muy bien explicado. Se trata de poner voluntariamente algo de forma antecedente, concomitente o consecuente a la relación matrimonial que busca hacer infértil el acto matrimonial. Claro,
En el caso de que la mujer que naturalmente no sea fértil, por ejemplo por su edad o por su ciclo menstrual, en ese caso no estás poniendo nada. Y el acto sexual de los esposos no tiene nada de inmoral, en sí mismo nada. Entonces no habría problema. Pero esto es un tema para, si hay dudas, para verlo más claro, con más tranquilidad. Más cosas. La congelación de óvulos y de esperma antes de estar sometidos a una terapia que podría afectar a la pérdida de la fertilidad no es aceptable tampoco, ¿no? A ver, salvo por el tema que hemos dicho, la extracción del esperma, en el caso de la congelación de gametos, los gametos no son seres humanos, ahí es donde está la clave, no habría ningún problema. Por ejemplo, no se me ocurre por qué causa se podría hacer algo semejante, si es que no fuera para esto, ¿no? Pero de por sí, como por ejemplo utilizar un óvulo humano para investigarlo. No, eso no es un problema. Como si yo me corto una uña y la quiero investigar. Evidentemente que un óvulo es una cosa distinta, pero quiero decir, no es un ser humano. La cuestión es que el embrión sí es un ser humano. Por eso he dicho que eso es un presupuesto antropológico muy importante. Padre, bajo la actual cultura de la muerte y la sustitución demográfica que vivimos, ¿no sería la gestación subrogada un medio para la vida? Bien, lo que hemos dicho, el criterio que hay que utilizar aquí es que el fin no justifica los medios. Desde luego, el fin, incluso de los esposos que quieren tener un hijo, es un fin bueno. Es que los esposos es normal que quieran tener hijos y si no pueden, lo que no pueden es recurrir a medios inmorales. Entonces no podemos utilizar un medio que es inmoral, como la fecundación in vitro o la gestación subrogada, para conseguir un fin bueno que sería superar la crisis demográfica. No obstante, me extraña muchísimo que haya gente que tenga hijos por gestación subrogada y que tenga los 6 o 7 hijos que hacen falta para arreglar un poco el tema de la crisis demográfica. O sea, no tiene 6 hijos por gestación subrogada, no sé que sea un tío riquísimo y que se quiera dar el capricho. Normalmente tienen, pues eso, pues a lo mejor los matrimonios, las parejas homosexuales, pues porque, yo qué sé, que quieren tenerlo, ¿no? Por capricho, pero bueno, entiéndame que estoy hablando un poquito así, no se me vaya a ofender nadie, ¿no? Pero es que las cosas son como son, ¿no? Bien, o sea, yo no creo que sea desde luego no es un medio porque no es un medio justo, pero es que además yo no creo que sea un medio eficaz. Yo creo que el medio eficaz es fomentar la familia, ¿eh? Y la familia no se fomenta precisamente con esto. Cuando vemos además que la mayoría de los casos de gente que recurre a esto son gente que no vive en familia. Que son casos de, o bien, parejas homosexuales, o bien, como hemos visto aquí, mujeres solteras o varones solteros. ¿Qué opinión tienen los judíos y musulmanes al respecto? No tengo ni idea. Los judíos es un mundo. Bueno, los dos son mundos, esto, ¿no? En fin, muy locos. Los judíos es que el problema que hay es que habría que distinguir entre los judíos que tienen fe y los que no. Porque se ve los judíos también como raza, entonces no lo sé. Quiero pensar o me imagino. No lo sé, es que no lo sé. No voy a hacer hipótesis, pues no lo sé. Vale, pues yo creo que con esto. Más claro que el agua, lo intento, pero puede ser que quede alguna duda. En cualquier caso, lean el magisterio de la Iglesia. Si tienen dudas, pregunten a un sacerdote fiable, ¿no? Hay muchos sacerdotes o incluso personas que no son sacerdotes que han estudiado, por ejemplo, los másters en bioética que hay en distintas universidades, por ejemplo, la familia Francisco de Vitoria. Bueno, pues pregunten porque estas cosas conviene no fiarse mucho de los medios de comunicación, etcétera, sino ir a la fuente, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos intentado en este vídeo, así hecho de manera un poco sorpresiva. Una vez más les felicito la Pascua y vamos a recordar nuestros patrocinadores que tenemos. Por un lado, Gcardio, gcardio.es, especialistas en cardioprotección, que ofrecen estos servicios de desfibrilador, formación y mantenimiento. Importante para parroquias, colegios, todo tipo de instituciones o actividades donde pues puedan haber este tipo de accidentes que pueden llevarse a buen término si uno tiene esta previsión, ¿no? Y también nuestro patrocinador de siempre, la Virgen de Extremadura, mielonline.com, con sus productos basados en la miel y también de otro tipo de productos naturales, que ustedes pueden comprar en esta web, mielonline.com, utilizando el código de descuento SACRISTÍA. Bueno, y para terminar, pues como hacemos en la mayoría de los programas, bueno, sí, por cierto, que no se les olvide que si esto les ha parecido interesante, pues se suscriban al canal si no están suscritos. Hay que llegar ya a los 21.000 suscriptores, ¿quién lo diría? Denle al me gusta o placet me y nada, pues esténse atentos. Esta semana de momento vamos a estar de descanso. He hecho este vídeo porque he escrito el artículo y quería sacarlo. Y a partir de la semana, ya la segunda de Pascua, digamos, la semana siguiente, comenzaríamos con el ritmo habitual. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. ¡Viva Cristo Rey!